Ya empecé a grabar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a mandar qué? Bueno, continuando con nuestros videos referente a temáticas no vistas en clase, es decir, siguiendo como temáticas asincrónicas, vamos a hacer revisión de los artículos 11 y 12 del CEPACA, todo lo que tiene que ver con conflictos de interés, impedimentos y recusaciones. Entonces me voy a permitir leer el artículo 11 del CEPACA que dice lo siguiente. Artículo 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y recusación. Cuando, perdónenme, yo amplío acá para que ustedes puedan ver también mejor en la página. Muy bien. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por, primero, tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil o su socio o socios de hecho o de derecho. Pues habla del interés directo en regulación, gestión, control, decisión del asunto, el cual lo tiene a su cargo. O que lo tenga su cónyuge, compañero o compañera permanente, alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, o socio o socios de hecho o de derecho. Listo. Segundo, haber conocido el asunto en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. Tercero, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes arriba indicados curador o tutor de la persona interesada del asunto. Cuarto, ser alguno de los interesados en la actuación administrativa, representante, apoderado, independiente, mandatario o administrador de los negocios del servidor público. Quinto, existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales ante el servidor, su cónyuge, entre el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o apoderado. Todo es que tenga relación, bien sea con la persona objeto de la actuación administrativa o con el negocio a su cargo. Sexto, haber formulado alguno de los interesados en la actuación, su representante o apoderado, denuncia penal contra el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, antes de iniciarse la actuación administrativa o después, siempre que la denuncia se refiera a hechos ajenos a la actuación y que el denunciado se halle vinculado a la investigación penal. Séptimo, haber formulado el servidor, su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil, denuncia penal contra una de las personas interesadas en la actuación administrativa o su representante o apoderado o estar aquellos legitimados para intervenir como parte civil en el respectivo proceso penal. Octavo, existir enemistad grave por hechos ajenos a la actuación administrativa o amistad entrañable entre el servidor y alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado. Noveno, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad, primero afinidad o primero civil, acreedor o deudor de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa, su representante o apoderado, salvo cuando se trate de persona de derecho público, establecimiento de crédito o sociedad anónima. Décimo, ser el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral anterior, socio de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa o representante o apoderado en sociedad de personas. 11.
haber dado al servidor consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma o haber intervenido en esta como apoderado, agente del Ministerio Público, perito o testigo. Sin embargo, no tendrán el carácter de concepto las referencias o explicaciones que el servidor público haga sobre el contenido de una decisión tomada por la administración. Hay que tener cuidado. Una cosa es concepto y otra cosa es una orientación o una explicación que se tenga que entregar como servidor público, porque la gente suele confundir las dos cosas. 12. El servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes indicados en el numeral primero, heredero o legatario de alguna de las personas interesadas en la actuación administrativa. 13. Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en que se controvierta la misma cuestión jurídica que él deba resolver. 14. Haber hecho parte de listas de candidatos a cuerpos colegiados de elección popular inscritos o integrados también por interesado en el periodo electoral coincidente con la actuación administrativa o en alguno de los periodos, de los dos periodos anteriores. Entonces hay que tener cuidado. Es decir, en el actual periodo o en los dos anteriores, es decir, en las tres últimas elecciones. 15, haber sido reconocido por el interesado en la actuación para llegar al cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como referencia con el mismo fin. 16, dentro del año anterior, haber tenido interés directo o haber actuado como representante, asesor, presidente, gerente, director, miembro de junta directiva o socio de gremio, sindicato, sociedad, asociación o grupo social o económico interesado en el asunto objeto de definición. Entonces, aquí lo que observamos es que efectivamente en cada una de estas causales, si ustedes ven, lastimosamente no son tenidas en cuenta ante las actuaciones administrativas y la ley es muy clara. Hay que nosotros tener ojo de lupa en el momento en que se vaya a adelantar una actuación administrativa. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto de estas causales de interés y causales de impedimento y recusación? Estas parten de una suposición del legislador. Esto es que la autoridad administrativa o el servidor público que debe tramitar o decidir la actuación administrativa correspondiente en determinadas circunstancias en las que están presentes sentimientos o afectos humanos, como lo vemos aquí en cada una de las causales, ¿qué puede perder? La objetividad y la imparcialidad o la imparcialidad, por lo que en esos eventos se hace necesario que se pueda separar de esa actuación administrativa, bien sea a motu propio o por decisión de la propia administración. Debe notarse que el legislador no le pregunta al funcionario si considera que puede perder la imparcialidad. Aquí se da por cierto que en determinadas circunstancias esto puede suceder, ¿sí? Y por lo tanto le prohíbe conocer de la materia del asunto de la respectiva actuación administrativa. Es decir, que desde el punto de vista subjetivo, el funcionario no siente que su juicio puede verse afectado por la situación, pero la moral pública sí le exige que se le separe, pues basta con que pueda llegar a sospechar que la decisión la tomaría una autoridad administrativa que puede ser influenciada o influida por motivos ajenos a su oficio, a su función, es decir, por motivos personales, lo cual conlleva a que sea necesario separarlo del conocimiento del asunto de la propia actuación administrativa. En este mismo entendimiento, en esta misma circunstancia y en ese orden de ideas, estas causales establecidas en este artículo 11 del CEPACA se califican como causales objetivas, pues no dependen
del juicio personal ni de la administración ni del funcionario, sino que se transforman en prohibiciones taxativas, tajantes, prohibiciones para poder llevar a cabo cualquier tipo de actuación administrativa. De ello se colige que otra de las características de las causales de estos impedimentos y recusaciones, como lo estábamos revisando en este artículo 11, son de interpretación restrictiva, de manera que no puede ni aplicarse ni analogía ni interpretación extensiva, como lo hemos hecho en varias oportunidades con otro tipo de normatividad. Aquí entonces lo que se realiza es un análisis del conflicto de intereses como causal de impedimento, ¿sí? En cada una de las causales establecidas, ordenando que en este caso el servidor público se declare impedido. Y basta también con indicar que esta norma se encontraba en el Código Disciplinario Único, el CDU, y que ahora se extiende a todas las autoridades en el Estado. En esta definición de las causales, entendemos que el conflicto se califica como cierto, es decir, queda enmarcado dentro de la necesidad de certeza del mismo, por oposición a lo que puede ser incierto o eventual, como en otras normas que admiten interpretación. Esto es solamente que pudiera entenderse que se llegara a presentar. En relación con las demás causales, estas son bastante explícitas, las cuales nos exonera de efectuar comentarios más allá de lo que ya hemos mencionado en cada una de ellas. Es decir, podemos darnos cuenta que aquí parte de hechos ciertos, de circunstancias ciertas, entrega una certeza y simplemente la persona que se hallare en una de esas causales, pues tendría que declararse impedido. Luego en el artículo trámite de los impedimentos y recusaciones. En caso de impedimento, el servidor enviará dentro de los 3 días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior o, si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al Procurador General de la Nación, o cuando se trate de autoridades nacionales o del alcalde mayor del Distrito Capital, o al Procurador Regional en caso de las autoridades territoriales. La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento entre los 10 días siguientes a la fecha de su recibo. Siguientes, ¿no? Si acepta el impedimento, determinará quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es preciso, designar al funcionario ad hoc. En el mismo acto, ordenará la entrega del expediente. Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si acepta o no acepta la causal invocada dentro de los 5 días siguientes a la fecha de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el inciso anterior. La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos que hace referencia el inciso primero de este artículo. Miren cómo aquí en este caso también hablamos de la aplicación del silencio administrativo y tiene los mismos efectos de lo que ya vimos, porque finalmente es una decisión que termina con un acto administrativo y tiene exactamente los mismos términos de los que hemos hablado cuando hacemos referencia a los actos administrativos de carácter particular y completo. Y como estamos hablando de una actuación que se establece desde el CEPACA, no tiene un procedimiento específico, es decir, no habla de la aplicación de silencios administrativos con términos especiales, pues aquí está haciendo referencia efectivamente a los términos generales establecidos en el propio CEPACA, de los cuales pues no entraré a explicar porque usted ya lo sabe. Entonces, ¿qué podemos decir? Este artículo 12 regula 3 temas. El impedimento, el de la recusación y los efectos de la actuación administrativa en que se presente. El impedimento
¿Se presenta por quién? Por el mismo funcionario administrativo. La recusación lo hace ¿quién? Una persona ajena al funcionario administrativo y pues el trámite es de los mismos. En relación con el trámite del impedimento, el funcionario, bueno, la autoridad administrativa o el servidor público, una vez que conozca la actuación administrativa y el hecho objeto de esa actuación administrativa, debe dar a conocer a su superior jerárquico el impedimento, si lo tuviere, en un plazo de 3 días. ¿Contados a partir de cuándo? A partir del día siguiente de el conocimiento que tenga de esa actuación administrativa y su objeto. ¿Sí? Como lo menciona ahí el mismo artículo. 3 días siguientes a su conocimiento. Para lo cual deberá redactar un informe motivado sobre su situación y anexarlo también al propio expediente. Y ya ahí lo indica. Si no tiene superior jerárquico, pues deberá enviarlo el expediente y su motivación al ministro, director del departamento administrativo, cabeza del sector al que pertenece la entidad, o en su defecto al procurador general de la nación, si es un funcionario del orden nacional, o es el alcalde de Bogotá, o al procurador regional si se trata de un servidor de orden local. ¿Listo? Una vez recibido, el superior jerárquico o el procurador, según sea el caso, deberá decir cómo de plano, es decir, aquí no se aceptan pruebas ni nada, pero cuando hablamos de decir de plano es de forma planas, básicas, sin necesidad de más intervenciones, ¿sí? Deberá decir de plano, es decir, sin necesidad de decretar pruebas ni traslados en un término de 10 días hábiles. Y podrá negar el impedimento de modo que el expediente vuelva a quien tenía que tramitarlo o aceptarlo, caso en el cual deberá designar el funcionario que continuará el caso. La recusación es el acto por el cual una parte en la actuación administrativa considera que el funcionario que lo está tramitando, ¿sí?, se encuentra inmerso en una de las causales citadas en el artículo 11 de este CEPACA, bien sea causal de impedimento o conflicto de interés. Ante el escrito o manifestación verbal que se formule la recusación, porque se puede hacer de ambas formas, el funcionario recusado deberá manifestar mediante escrito motivado si acepta o no acepta la existencia del hecho. Fíjense que aquí hay un vacío, pero vacío que no puede suplirse porque no establece un tiempo. Es decir, yo formulo la recusación contra el funcionario, no me dice cuál es el término que debe tener el funcionario para poder conocer y responder. Simplemente dice que el funcionario deberá manifestar mediante escrito motivado si acepta o no acepta la existencia de hecho, pero sí nos da obviamente el plazo en el cual deberá realizarlo. Sin embargo, ojo, el término no lo estoy diciendo, el plazo en el cual deberá realizar esa manifestación, sino el plazo en el cual deberá correrse traslado a este funcionario de la recusación. Es decir, si yo radico la recusación, no me dice el código cuál es el término que tengo para enviar la recusación al servidor público o al funcionario de la autoridad administrativa para que éste responda. Más si tiene 5 días a partir del día siguiente de que conozca efectivamente la recusación. Ese escrito y expediente se enviarán al superior jerárquico como si se tratara de una declaración de impedimento. Cuando se presenten estas situaciones, se suspenderán los términos para decidir de fondo lo que ha sucedido, como lo hemos analizado con el tema de los silencios. Pese a lo cual, el término para que ocurra el silencio se contará de nuevo a partir de la resolución del impedimento. Es decir, una vez ya haya sido erradicada la actuación, bueno, estamos hablando de un derecho de petición, y cuando está actuando el derecho de petición, se está generando el derecho de petición, yo radico un derecho de petición, resulta que llega a mis manos, yo soy la autoridad administrativa, yo me declaro impedido, ese tiempo de la declaratoria del impedimento y su respectiva resolución es un término que interrumpe la actuación administrativa, lo mismo que sucede en el término
en que se resuelve la recusación que me haga el tercero. Con eso hemos visto lo referente a los artículos 11 y 12 del CEPACA conforme a los temas que habían quedado pendientes de ver en clase. Les agradezco muchísimo su atención y les deseo a todos una feliz mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que estén viendo este video. Cordial salud.